Pues hermanos, es una bendición estar aquí en Santa Cruz y ser invitado por su pastor aquí a la iglesia de Emmanuel, Dios con nosotros. Pues qué bendición, hermano, poder estudiar la palabra de Dios y poder nosotros realmente crecer en ella. Y espero que este mensaje sea de ánimo para cada uno de nosotros. Y vamos a hacer un estudio acerca de lo que es la salvación versus las recompensas. Y es bueno que nosotros podamos hacer una distinción en lo que es la salvación y lo que son las recompensas. Y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos muestre a través de su palabra cómo hay una distinción clara entre ser salvo y ser recompensado. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga pues este estudio y que sea de gran edificación para nosotros el escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Oro por Ignacio, por su esposa, Señor, que tú la bendigas, que tú le sanes, que tú le traigas consuelo. Te pido, Padre, que tú a través de tu palabra seas mostrándonos hoy por medio de las Escrituras, Señor, claramente la diferencia entre la salvación y las recompensas, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición que podemos estudiar hoy tu palabra y podemos ser edificados. Háblanos a través de ella, Señor. Utilízame, habla a través de mí. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a estar hablando de la salvación versus las recompensas. Es fascinante ver que hay una clara distinción entre ellas. Y por lo menos si podemos ver nosotros, por un lado tenemos la salvación que es dada por medio del Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Esto fue profetizado desde antemano a través del Antiguo Testamento y vino a ser cumplido cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a todos nosotros que estábamos bajo la ley, que estábamos puestos bajo condenación. Y Él vino y vivió una vida recta, justa y santa que ninguno de nosotros podemos vivir. De tal manera que en la cruz dio su vida en propiciación por nuestros pecados, para que pudiéramos ser limpiados con su sangre y pudiéramos recibir por medio del poder de su resurrección la vida eterna como un regalo gratuito. Entonces, por un lado tenemos la salvación y por otro tenemos las recompensas. La palabra recompensas en la Biblia aparece siempre en el modo singular, recompensa, mostrando claramente que cada creyente recibirá recompensa. Y entonces vamos a ver de qué manera Dios hace una distinción clara entre la salvación de la persona y las recompensas que recibirán los creyentes. Entonces vamos a empezar a ver la primera diferencia. La primera diferencia es que en la salvación es ofrecida a los no creyentes. El Señor dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Debemos de predicar el Evangelio. También nos dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo irán si no tiene quien les predique? No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Nosotros debemos de llevar la palabra de Dios y Dios nos ha dado este magnífico ministerio de la reconciliación, que Dios está rogando al mundo a través de nosotros, reconciliados con Dios. Y qué fascinante es que todos nosotros tenemos una gran bendición de poder llevar el Evangelio de Cristo a otras personas. Entonces es ofrecida a los no creyentes. Si puede ver allí lo que dice Isaías 45, versículo 22. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Quiere decir que no hay otro que salve como Él. Solo Dios es el Salvador. Y la palabra de Dios dice que solamente hay un mediador y un solo Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos claramente que la salvación es ofrecida a los no creyentes. Apocalipsis 22, 17, vamos allí rápidamente. Apocalipsis 22, versículo 17. Hay una invitación que hace el cierre del libro de Apocalipsis. Dice: y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y la esposa, hablando de la iglesia, los creyentes, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome ¿qué? Del agua de la vida gratuitamente. Sabemos que la salvación se ofrece gratuitamente a los hombres inconversos. La palabra de Dios dice que somos salvos gratuitamente por su gracia. Dios nos da a nosotros lo que no nos merecemos.
Todos nosotros merecíamos ir al infierno, pero ahora Dios, por medio de Jesucristo, quien tomó el pecado de nosotros sobre sí mismo como perfecto sustituto, Él pagó el juicio que tú y yo merecíamos. Dios hizo perfecta justicia y juicio sobre el Hijo de Dios, para que por medio de su resurrección, todo aquel que cree en Él pueda recibir gratuitamente por su gracia lo que no merecemos, el cielo. Si usted pone su confianza en la obra consumada de Cristo en la cruz, que Él murió personalmente por sus pecados, sustituyó por usted el justo por los injustos para llevarnos a Dios, y cree en su resurrección. La palabra de Dios dice que el que cree en mí tiene que vida eterna, vida eterna. Ahora, hermanos, por otro lado, las recompensas serán ofrecidas únicamente ¿a quién? A los creyentes, a los creyentes. Ahora, la palabra de Dios nos dice que cuando Él venga por segunda vez, Él va a recompensar a los incrédulos también por su iniquidad. ¿En dónde? En el lago de fuego, dice la palabra de Dios, el día del juicio. Pero por el lado de las recompensas que estamos hablando el día de hoy, serán ofrecidas únicamente a los creyentes, aquellos quienes han puesto su confianza en la obra consumada de Jesucristo. Mire lo que dice Apocalipsis 22:12. Vamos ahí nuevamente. 22:12 nos dice: he aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, y mi galardón, ahí está la recompensa, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El apóstol Pablo dice que nosotros vamos a cosechar de lo que nosotros sembramos. La palabra de Dios dice que nosotros a nuestro debido tiempo vamos a ser recompensados. Es claramente la palabra de Dios habla que el trabajo de nosotros no es en vano, hermanos. El Señor lo tiene en cuenta y el Señor va a recompensar a sus creyentes. Miren lo que dice también la palabra de Dios claramente allí en Apocalipsis, como estamos leyendo en el versículo 12. Dice que Él viene pronto. ¿Cuándo viene pronto? El día del rapto. Y mi galardón conmigo. Él viene a galardonar a su iglesia. Y su iglesia va a ser galardonada. Va a ser también vestida de un lino limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. También nos dice Apocalipsis 19. Antes del descenso de la iglesia en la segunda venida con Cristo a la tierra. Pero nosotros, entonces, uno de los propósitos del rapto de la iglesia es que Dios nos va a trasladar al cielo y allá seremos recompensados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, si nos toca el día del rapto, estaremos juntamente con Él en el aire. Allá estaremos con el Señor. En el tribunal de Cristo, Dios va ¿a qué? A recompensar las obras de los creyentes. Entonces es importante que nosotros sepamos eso. Número 2, por el lado de la salvación, es adjudicada por gracia por medio de la fe en Cristo solamente, sin las obras de la ley. Esto es bien importante que nosotros sepamos que el único que puede salvar es cuando usted pone su sola fe o su confianza en la obra consumada de Cristo únicamente. No es Cristo más mis buenas obras, no es Cristo más poner mi confianza en un santo, en una virgen, es Cristo únicamente. Mire lo que dice Efesios, por favor, Efesios 2 del 8 al 9. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos allí. Nos dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, la salvación, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios es justo, santo y perfecto, y nosotros somos lo opuesto. No somos santos, no somos perfectos y no somos rectos. Por lo tanto, Dios mismo tuvo que hacerse hombre para tomar toda su vida de rectitud o justicia y poner su vida en expiación por nuestros pecados, porque los pecados que nosotros hemos cometido ya demandan ¿qué? Juicio y justicia. Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. Por eso toda persona que pone su fe en Jesucristo es limpio de todos sus pecados y es perdonado por Dios y eternamente salvado por medio de ¿qué? De su resurrección. Entonces no sé si hay una persona aquí que todavía no haya puesto su fe en Jesucristo. Es importante que usted crea en Él para ser salvo o salva. Mire lo que dice Romanos 3:28. Romanos 3:28. Vamos allí en la Biblia. Romanos 3:28 nos dice:
Así. Concluimos pues que el hombre es justificado o declarado recto o salvo por fe sin las obras de la ley. ¿Y qué nos dice el versículo 20? Allí en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley o por el tratar de hacer buenas obras, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley muestra el carácter santo, justo y perfecto de Dios. Y lo que hace la ley es que hace una revelación magnífica de nuestra necesidad de ser salvos del pecado. La ley lo que hace es mostrar la gravedad de nuestro pecado. No matarás, no harás falso testimonio, no codiciarás. Todo esto, ¿no?, muestra claramente que todos nosotros, no hay ninguno que haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos nosotros necesitamos del perdón de Dios por medio de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Entonces muestra claramente que el hombre es salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo solamente. ¿Qué sabe usted? Trata de evangelizar a un católico le cree que Jesucristo es Dios, sí. Cree que Jesucristo vino y murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, también. Pero ¿sabe cuál es el problema? No creen que únicamente por la obra consumada de Cristo, al poner su fe en Él, serán salvos. ¿Sabe por qué no? Porque ellos creen que tienen que hacer la primera comunión, tienen que hacer también la confirmación, tienen que ser bautizados cuando son pequeños, tienen que seguir siendo fieles a la iglesia, tienen que hacer buenas obras. No es Cristo más, es Cristo únicamente. Él dijo, consumado es en la cruz. Y por eso ninguna persona que quiera añadirle sus obras está diciendo que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Él dijo, consumado es. El ladrón en la cruz dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre colocó su confianza en que Jesucristo estaba sustituyendo por sus pecados. Y recibió el perdón inmediatamente allí, cuando Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú hoy puedes saber si estás salvo, si pones tu confianza en el Señor Jesucristo únicamente. Ahora, por otro lado, las recompensas, hermanos, se obtendrán por gracia, por medio de la fe constante, dando lugar a obras que honren a Cristo. Ya para el creyente es el mantenerse caminando por la fe, el andar por la fe, el Señor lo recompensa. Miren lo que dice 1 Corintios 3, del 5 al 13. Vamos allí. Una vez nosotros pasemos a la presencia del Señor en el día del rapto, la palabra de Dios dice claramente que vendrá el tribunal de Cristo, en donde el Señor evaluará las obras de los creyentes, todas las obras que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Y el Señor recompensará aquellas buenas obras que nosotros hicimos. Y aquellas malas obras que hicimos, dice la palabra de Dios, sufriremos pérdida y recompensa. Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 3, del 5 al 13. Y nos dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea que Pablo predicó la palabra de Dios y ellos creyeron para ser salvos. ¿Sí? Y dice, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, hablando que Pablo plantó la iglesia en Corinto, ¿cómo? Por medio de predicándoles el evangelio a Cristo y a este crucificado. Él no vino con la elocuencia de palabras, sino vino a predicar el evangelio, que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. ¿Y qué pasó? Él plantó la iglesia en Corinto. Los corintios comenzaron, ¿qué? A creer en el Señor Jesucristo para ser salvos y en su obra consumada. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios allí? Apolos regó. ¿Qué hizo Apolos? Apolos discipuló a estos nuevos creyentes que Pablo alcanzó para Jesucristo en la iglesia de Corinto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Tanto el crecimiento numérico al que las personas se conviertan a Cristo, como el crecimiento espiritual lo dio Dios, porque todo proviene de Dios. Así que ni el que planta es algo, hablando de Pablo que evangelizó, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Dios es el que da el crecimiento, la salvación es de Dios. Y dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa,
aunque cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa, ahí está, conforme a su labor. Pablo recibirá recompensa en cuanto a la iglesia de Corinto porque los alcanzó para Cristo. Apolo recibirá recompensa porque los discipuló. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Entonces está mostrando, usando una ilustración arquitectónica, mostrando que es Dios quien pone la iglesia junta, es labranza de Dios, es obra de Dios, la obra del Evangelio, que Cristo murió y resucitó entre los muertos, y al nosotros poner la fe en Él, somos justificados, salvos, y dice la palabra de Dios que toda la iglesia junta, los que han recibido a Cristo por la fe, son el cuerpo de Cristo, son edificio de Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 10, y él va a hablar cómo debemos nosotros de edificar sobre el fundamento que es Cristo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Claro, un edificio sin fundamento no sirve, ¿verdad? Lo primero que se coloca para que una edificación descanse o tenga un buen cimiento es el fundamento. Y dice a él que él, Pablo, como perito arquitecto, puso el fundamento. Entonces está hablando de una ilustración arquitectónica de cómo la iglesia es edificada. Y dice la palabra de Dios, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo que sobreedifica. Mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces muestra que el fundamento sobre el cual descansa la iglesia es Jesucristo. El fundamento es Cristo y su obra redentora. Jesucristo, ¿quién es Él? El Señor y su obra redentora. Y dice la palabra de Dios ahí claramente que mire cada quien cómo sobreedifica, versículo 10. ¿Por qué? Porque todo lo que tú sobreedifiques sobre el fundamento que es Cristo, por la fe, será recompensado. Mira lo que dice el versículo 12. Y si sobre este fundamento, hablando de quién, de Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesta. Porque el día la declarará. ¿Cuál día está hablando allí? El día de Cristo. Quiere decir el día del tribunal de Cristo. Dios va a saber exactamente cuáles fueron las intenciones del corazón de cada uno cuando hizo tal obra. Si la obra, dice la palabra de Dios, miren lo que dice aquí. Si la obra de cada uno será probada por el fuego, dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mire que el énfasis está en la obra del creyente. No está hablando en la salvación del creyente, porque esto ya se da a cabo en el cielo. Somos salvos por la sola fe en Jesucristo solamente. No somos salvos por obras, pero Dios va a examinar las intenciones de nuestro corazón, cómo sobreedificamos sobre ese fundamento ya siendo creyentes. Y mire lo que dice aquí. Versículo 14 dice, si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó sobre Jesucristo, ¿recibirá qué? Recompensa. Nuestra labor en el Señor no es en vano. Ahora miren lo que dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? De recompensa, de recompensa. Y dice allí, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué será que una persona, aunque no haga ninguna obra buena en Jesucristo, por qué será salvo aún así como por fuego? ¿Sabe por qué? Porque la salvación no dependió de lo que él hizo, sino de lo que Cristo consumó en la cruz, cuando puso su fe en él solamente. Somos salvos por la sola fe en la obra consumada de Cristo. Por su gracia fuimos salvos, por su misericordia. ¿Sí? Como el ladrón en la cruz. Quizás recibirá algo de recompensa porque lo confesó ahí, ¿verdad? Puso su fe y lo confesó delante del otro, que realmente ellos merecían el juicio de Dios, pero el que está en el medio ningún mal hizo, ¿verdad? Pero el Señor siempre recompensa la obra del creyente. Entonces vale la pena, hermanos, seguir caminando por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y qué vamos a hacer con esa recompensa? Vamos a ver más adelante que nosotros vamos a traerle gloria y honra al Señor allá en el cielo. Entonces se obtendrán por gracia, por medio de la sola fe constante, dando lugar
a obras que honren a Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11, 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nos dice así. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, ahí está, de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y le está hablando a los creyentes, porque los únicos que pueden agradar a Dios son ¿quiénes? Los que ya son creyentes. Entonces está hablando de la fe progresiva, no de la fe para ser salvo de la pena, del pecado y el infierno, sino de la continuo caminar en fe durante su vida en crecimiento espiritual. Dice la palabra de Dios claramente allí que sin fe es imposible agradar a Dios. Y pone los ejemplos de aquellos creyentes que por la fe hicieron grandes obras en el Señor Jesucristo. Pone la fe de ¿quién? De Abel, que aún muerto, su ofrenda habla, ¿verdad?, de que era justo delante de Dios. Habla también de ¿qué? Que por la fe Abraham fue también ¿qué? Fue también recompensado. Porque no buscaba una ciudad una ciudad terrenal, sino una celestial, la nueva Jerusalén. Imagínense. Entonces todos estos héroes de la fe que describe en Hebreos capítulo 11, como también Noé, ¿verdad?, que siendo advertido por Dios, edificó el arca en el cual se salvaba él y su familia, y por esta fe condenó al mundo, porque le creyó a Dios. Él no se salvó por construir el arca, sino cuando creyó primero a Dios. Y luego dice la palabra de Dios que él la advirtió y él salvó su vida física con la de su familia porque él siguió creyéndole a Dios. Mucha gente le digo yo, ¿qué hubiera pasado si Noé no hubiera construido el arca? Él se hubiera salvado. Pero ¿sabe qué hubiera pasado? Se hubieran ahogado. ¿Sí? Porque no somos salvos por obras. Pero su fe condenó al mundo, su fe hizo la diferencia en el mundo, que fue un hombre no solamente que fue justificado por la fe, sino que siguió creyéndole a Dios, de tal manera que el mundo, él quería que el mundo fuera salvo, él era pregonero de justicia, él hablaba del Mesías por venir, pero la gente no quiso escuchar, y Dios cerró la puerta del arca y todos murieron. Entonces por esa fe es la que Dios recompensa la fe del creyente. Ahora, por otro lado, punto número 3, vemos la salvación, que es la posesión presente del creyente. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En el siguiente versículo, en el versículo 17, nos dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por quién es él y su obra hecha en la cruz, su muerte y resurrección por nuestros pecados. Luego dice el versículo 18, muestra claramente qué es lo que hace la diferencia entre el mundo creyente y el mundo no creyente, y es el creer en Cristo o rechazarle a él. Dice, el que cree en él no es condenado. No dice no será condenado, dice no es condenado. Y luego dice allí, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces toda persona que cree en Jesucristo únicamente, ¿qué dice la palabra de Dios? No es condenado, aquí y ahora es salvado. Sabe muy bien que tiene vida eterna. Primera de Juan 5:13 dice esta cosa: escrito a vosotros para que sepáis, tiempo presente, que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. Toda persona que pone su fe en Cristo puede saber que tiene vida eterna y que Dios le ha perdonado y por la sola fe en Él. Mire lo que dice el versículo 36. Este fue el versículo que me trajo a mí la salvación. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene, aquí ahora ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo una persona puede pasar de ser hijo de ira a ser hijo de Dios? Poniendo su fe en la obra consumada de Cristo, creyendo que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para que usted sea salvo, su muerte por sus pecados y resurrección.
Así es que una persona es salva y es una posesión presente. El que cree en Él tiene vida eterna. La palabra de Dios dice, y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Amén. Ahora, recompensas. Por otro lado, a los creyentes, las recompensas serán posibles como un futuro logro del creyente. La salvación la recibes instantáneamente en el tiempo presente, cuando pones tu fe en un punto de la historia. Tú inmediatamente pasas de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora, las recompensas del creyente serán posibles como un futuro logro del creyente. Serán dadas en el futuro. Por eso Pablo anima, ¿no? Que ninguno tome tu corona, dice la palabra de Dios. Dice que ninguno luche a la deriva, sino que realmente estemos enfocados en la palabra de Dios y que estemos enfocados en caminar por la fe, porque todo lo que hagamos por fe será recompensado. Entonces serán posibles como un futuro logro del creyente. 1 Corintios 3:14, habíamos visto lo que la palabra de Dios dice. 1 Corintios 3:14, ¿qué nos decía allí? Dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Se acuerda que había unos materiales que Pablo utiliza como ilustración de una edificación? Nos dio unos materiales que ilustran, materiales que pueden ser perduraderos, o sea, que perduran a pesar del fuego. ¿Y cuáles son esos? El oro, las piedras preciosas y la plata. Cuando usted los pone a fuego, ¿qué pasa con esos materiales? Se refinan. Pero en cambio nos dio otros materiales que también nosotros podríamos edificar sobre el fundamento, que son el heno, la hojarasca y la madera. ¿Qué pasa cuando el heno, la hojarasca y la madera son sometidas al fuego? Se queman y desaparecen. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que nuestras obras, que son hechas por la fe en Jesucristo, las que nosotros hagamos en Cristo por la fe, serán recompensadas en el cielo y llegarán al cielo porque pasarán la prueba del fuego, de la transición entre lo terrenal y lo celestial, y permanecerán como lo permanece el oro, la plata y las piedras preciosas, y están manifestadas como a manera de coronas en el cielo, dice la palabra de Dios, y lo veremos más adelante. Pero si alguno sobreedificó sobre el fundamento que es Cristo, en madera, heno y hojarasca, ¿qué pasa cuando hace la transición de este mundo al cielo? Sufre pérdida, ¿verdad? Porque allá no entra nada inmundo. Allá no entra nada que fue hecho según la carne. Y entonces dice la palabra de Dios, el tal será salvo como por fuego. Quiere decir, aunque no haya hecho ninguna obra, se salva. ¿Por qué? Porque puso su fe en el Señor Jesucristo. Será salvo como por fuego. ¿Cuántos de ustedes han visto un incendio y cuando las personas salen y lo muestran en la noticia y sale la niña con el osito y todos en pijama, ¿verdad? Y la casa toda consumada en fuego, ¿verdad? Fueron salvos como por fuego, pero fueron salvos. ¿Por qué? Porque el Señor nos salva a nosotros es por su obra consumada en la cruz, no por lo que hagamos nosotros. Imagínese usted una persona que yo tuve la oportunidad de llevar a Cristo, estaba al borde de la muerte y le comuniqué el evangelio y casi ni podía hablar. Entonces un apretón significaba sí, dos apretones significaba no de mi mano. Y esta persona puso su fe en el último momento de morir. Y me di cuenta que había creído en Cristo porque me señaló apretándome la mano, ¿verdad? Mostrando que sí había recibido a Cristo por la fe. ¿Y sabe qué pasó? Se fue al cielo, aunque no alcanzó a hacer ninguna sola obra. Amén. Gloria a Dios. Nunca es tarde para ser salvo. Pero mire, hermano, cada uno de nosotros mire cómo está sobreedificando. Si usted está haciendo obras aún en la iglesia porque le toca, porque por darle el buen visto al pastor, o porque el patrón está viéndole, ¿verdad? Entonces está sobreedificando sobre ese fundamento puros materiales volátiles como madera, heno y hojarasca. No va a recibir recompensa por eso. Pero si en cambio usted está sirviendo al Señor en lugar de ¿qué? De su jefe en el lugar de trabajo. Si usted está estudiando para el Señor en lugar para que otros compañeros vean qué tan inteligente es, va a recibir recompensa en el cielo. Todo lo que hagamos en el Señor Jesucristo va a ser recompensado. Cuando usted discipula, cuando usted evangeliza, todo lo que hagamos por la fe en Jesucristo será recompensado. Tenemos un Dios muy generoso, hermanos. Amén. Entonces serán posibles
pero serán en un futuro que los creyentes serán recompensados en el cielo. Ahora, por otro lado, la salvación, punto 4, es recibida en el momento en que se pone la fe en Cristo. Juan 5:24, vamos allí, Juan 5:24. Mire lo que dice la palabra, nos dice así: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el testimonio del Padre, tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Antes, cuando no teníamos a Dios, estábamos separados de Él, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos da vida, una resurrección espiritual, y hemos nacido de nuevo. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando uno pone su fe en Cristo. En el momento en que usted pone su confianza en Él y su sacrificio en la cruz. Entonces es interesante eso, ¿no? Ahora, por otro lado, en las recompensas, vemos como número 4, se darán en el tribunal de Cristo después del rapto. Después del rapto. Romanos 14:10. Vamos allí. Romanos 14:10. Vamos a ver lo que dice la palabra. 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Qué estaba sucediendo allí? Estaban juzgando los romanos entre ellos mismos el servicio de los creyentes. ¿Y sabe una cosa? Dios nunca nos mandó a juzgar los motivos o las intenciones por las cuales otro creyente sirve al Señor. Dejémosle eso al Señor Jesucristo cuando lleguen al cielo, ¿verdad? En donde Él va a examinar la obra de cada quien. Pero ¿qué estaba pasando con los romanos? Se estaban juzgando uno al otro, porque algunos de ellos guardaban días para el Señor y decían: no, ¿tú por qué guardas ese día? Otro decía: yo no como carne. Y entonces se estaban ofendiendo uno al otro. Pero si lo estás haciendo para el Señor, estaba bien, déjelo que haga así, ¿no? No hemos de juzgar el servicio de los creyentes. Lo único que sí debe juzgar la iglesia, de acuerdo a la primera de Corintios, es el pecado en la iglesia. Eso sí debemos de juzgar, pero nunca el servicio de los creyentes. Amén. Debemos hacerlo al Señor Jesucristo. Y por eso estamos enseñando qué es lo que va a recibir recompensa el creyente. Y es cuando el Señor juzga las intenciones del corazón. Entonces dice así, en el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque estaban menospreciando uno a los otros, ¿verdad? Por esta sencillez de que decían: yo no tengo por qué dejar de comer carne. El otro dice: ¿y tú por qué me obligas a comer carne? Y cosas así, ¿no? Cada uno se estaba juzgando, ¿no? El por qué estaba sirviendo al Señor. Dice: porque todos compareceremos ¿ante qué? Ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y ese día, hermanos, dice la palabra de Dios, en el tribunal de Cristo, todos vamos a compadecer ante Él, y Él es el que va a juzgar realmente la obra de cada quien. No hemos de juzgar las obras de los creyentes. Ah, ese hermano está predicando, pero es un hipócrita, porque está tratando de ganarse a la gente y por eso está hablando lindo. No, hermano, usted no sabe con qué corazón lo está haciendo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No debemos de estar juzgando el servicio de las personas, de los creyentes en la iglesia de Dios. Entonces eso se lo dejamos al Señor Jesucristo. Vamos ahora a ver el punto número 5. En cuanto a la salvación, jamás se puede perder. Amén. Jamás se puede perder. 1 Corintios 3:15 nos dice claramente que aquel que sobreedificó sobre el fundamento madera, heno y hojarasca, este será salvo como por fuego. Porque no depende de nada de lo que hagamos nuestra salvación. Toda persona que pone su fe en Jesucristo es sellado por el Espíritu Santo, es regenerado y es salvo, aunque no alcance a hacer ninguna obra. Amén. Entonces tenga eso usted por seguro, que jamás se puede perder la salvación. La palabra de Dios dice que nadie me la arrebatará de mi mano, dice también el Señor Jesucristo. Hablando de que nosotros somos sus ovejas, ¿verdad?
y nadie las puede arrebatar de su mano. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto ni lo profundo. Nadie nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, las recompensas se dan únicamente por la fe en Jesucristo, pero quiere decir que si usted no tiene ninguna sola recompensa, será salvo como por fuego, porque la salvación es de Dios y Él es el que produce en nosotros la regeneración espiritual, aparte de cualquier obra, por medio de la fe en Jesucristo. Las recompensas se podrán perder, hermanos. Claro que sí, lo vimos en 1 Corintios 3, del 11 al 15. Si tú todo lo que haces como creyente es de orgullo para que te vean, si yo predico la palabra de Dios simplemente por orgullo mío y no porque tengo comunión con Cristo y tengo fe en lo que estoy haciendo y aplicándolo a mi vida, pues obviamente voy a sufrir pérdida de recompensa. Hay muchas personas que se dedican únicamente a eso, ¿no? De orgullo hacen cosas, o para ser aplaudido por los hombres. ¿Qué dijo el Señor a los fariseos? Que ellos hacían gran pompa, gran bulla cuando hacían cosas, ¿verdad? Para ser visto ¿por quién? Por los hombres. Y el que dijo el Señor Jesucristo, ellos ya tienen su recompensa. ¿Y cuál era su recompensa? La gente decía, oh, qué piadoso, mira cuánto da la iglesia. Oh, mira lo que está haciendo, ¿no? Claro, en ese tiempo era el templo. ¿Cuánto da al templo? Colocaban unas cosas para que cayeran las monedas y se escuchara, ¿no? Hacían oraciones en público para ser vistos por los hombres. No quiere decir que no debemos de orar en público, sino que ellos lo hacían con la intención de ¿qué? De que la gente los viera como gente piadosa. Hacían grandes ayunos para ser vistos como piadosos. El Señor le dijo, ya tienen su recompensa, el aplauso humano. Pero allá en el cielo, nada, porque ni creyentes eran en Jesucristo. Y era para condenación, ¿verdad? Entonces miremos muy bien por qué estamos haciendo las cosas. Es la motivación correcta, son las intenciones de nuestro corazón, adorar a Dios cuando estamos sirviéndole a Él. Si así es, tenlo por seguro que el Señor te va a recompensar. Pero si no, vas a perder recompensas. Ahora, salvación. Vamos a ver el punto número 6. Involucra personalmente el haber confiado en Cristo únicamente. ¿Has puesto tu confianza en Él únicamente y en su obra consumada en la cruz? ¿O estás apoyándote que es Cristo más el servir? No puede ser Cristo más el servir, es Cristo únicamente para ser salvo. Amén. Es Cristo únicamente. Hechos 4:12. Vamos allí, Hechos capítulo 4, versículo 12. Nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos. Él hizo perfecta justicia y juicio por nuestro pecado, de tal manera que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, perdón de pecados. Juan 14:6, de nuevo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces somos salvos por la obra consumada de Cristo. ¿Quién es Él? Él es Dios hecho hombre y su obra consumada en la cruz. Ahora, por otro lado, las recompensas involucrarán, tiempo futuro, primero la calidad de las obras del creyente, después de la justificación, después de ser salvo. Y ya lo vimos en 1 Corintios 3, del 12 al 15. Ahora veamos 2 Corintios 5, del 10 al 11. 2 Corintios versículo 5 del 10 al 11. Dice así, porque es necesario que todos nosotros, incluyendo Pablo como creyente, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el griego, sea digno o indigno. Si es digno, recibirá recompensa. Y si era indigno, obviamente vas a tener pérdida de recompensas. Pero claramente el tribunal de Cristo nunca debe confundirse con el trono blanco, del juicio del trono blanco después del milenio. El tribunal de Cristo únicamente lo que se va a hacer allí es la evaluación de las obras del creyente, de todos los creyentes que ya están en el cielo, que ya están en la vida eterna. Amén. En el juicio del gran trono blanco, ahí es donde se juzgan todas las personas incrédulas, desde Caín hasta el último que nazca en el milenio. Y todos ellos van a ser lanzados en el lago de fuego, porque son aquellas personas que nunca creyeron en Cristo para ser salvos.
Entonces no confunda el tribunal de Cristo que evalúa las obras de los creyentes en el cielo, ellos ya tienen vida eterna, están con Cristo para siempre, ya están salvos, con el juicio del gran trono blanco, que tiene que ver con las almas de los inconversos, con la segunda muerte, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego, dice la palabra de Dios. ¿Sí? No porque no hicieron buenas obras, sino porque nunca creyeron en Cristo. ¿Sí ve? Y obviamente toda persona que no cree en Cristo, ninguna buena obra le va a justificar, porque la salvación es por obras, acuérdense de eso. La única obra singular que reúne la justicia de Dios para una persona ser salva es la obra de Cristo. ¿Por qué cree usted que Jesús nació desde el vientre materno, vivió toda una vida santa, justa y perfecta, que agradó al Padre, y luego la entregó en la cruz para morir por nuestros pecados y nos vistió de su justicia? ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que pudo satisfacer la justicia de Dios. Solo Él vivió, solamente Dios, haciéndose hombre, pudo satisfacer su ley. Y cuando usted pone su fe en Él, Cristo le atribuye la justicia de Dios el Padre, atribuye la justicia de su Hijo, se la pone a usted por imputación para que usted sea cubierto de la justicia de Cristo. O sea que todo creyente es visto justo y santo delante de Dios debido al crédito de Cristo. Amén. Entonces eso es lo bonito de la salvación. Pero ahora, hermanos, todo creyente, la calidad de las obras del creyente después de la justificación son evaluadas en el cielo. En el libro de Apocalipsis, una y otra vez, a las 7 iglesias le dice: he aquí yo conozco tus obras. El Espíritu está analizando las obras a través de Cristo, de su iglesia. Y a cada una les da una exhortación. Él no está evaluando de quién es salvo y quién no es salvo. Ya la palabra iglesia ya tiene allí claramente declarado que los que pertenecen a la iglesia de Dios son los que son salvos por la fe solamente. Lo que está analizando es las obras de su iglesia. ¿Sí? He aquí yo conozco tus obras. Y a cada una le da una exhortación. Solamente habían 2 iglesias que estaban haciendo lo correcto por la fe y los anima y no les da ningún reproche. ¿Y sabe cuáles son? La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Espero que su iglesia sea así, hermano. Amén. Si no, hermano, es necesario que volvamos a hacer las obras como deben de ser por medio de la fe en Jesucristo y no por el esfuerzo propio. La fidelidad del creyente a la voluntad y la palabra de Dios también se la ha involucrada ese aspecto. No solamente la calidad de las obras de los creyentes después de la justificación, sino la fidelidad del creyente a la voluntad de la palabra de Dios. Miren lo que dice, por favor, 1 Corintios 4:2. Nos dice allí: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. La palabra fiel viene de fe. Que tú estés siendo fiel al Señor en tu fidelidad a Él, hablando por la fe. ¿Sí? Entonces el Señor va a recompensar la fidelidad de los creyentes y también la fidelidad a la palabra de Dios. 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Nos dice, este es Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado ¿qué? La carrera, he guardado la fe. Y este es Pablo ya en sus últimos días. Por lo demás, me está ¿qué? Guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice él, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Amén. Amén. Esa es una motivación para seguir practicando la justicia todavía, hermanos. Ahora miren lo que dice también Santiago 1:12. Es una de las recompensas que nos muestra en el libro de Santiago. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación o prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los creyentes que están siendo probados, hermanos, probados a través de la enfermedad, probados a través de persecución, probados a través de aflicción, de rechazo, ellos serán ¿qué? Serán recompensados con la corona de la vida. No confunda la corona de vida con la vida eterna. La vida eterna se recibe por la fe en Jesucristo como un regalo gratuito. Pero la corona de la vida es únicamente para aquellos que soportan por la fe las pruebas de la vida. Vale la pena sufrir por Cristo, hermanos, porque nuestra fe va a ser recompensada, va a traer gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo cuando estemos en el cielo.
Miren lo que dice también Primera de Pedro 5:4. Vamos allí. Primera de Pedro 5:4. Dice, y cuando aparezca el príncipe, hablando de Cristo, de pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es dada a los pastores, a los que están pastoreando la grey de Dios, a los ancianos que están ayudando a pastorear la grey de Dios. Dice ahí claramente que vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora veamos también lo que dice segunda de Juan 8 al 11. Segunda de Juan 8 al 11. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, hermanos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis que bienvenido, dice la palabra de Dios ahí claramente, porque el que dice bienvenido participa en esas malas obras. Entonces vemos claramente que el Señor es fiel, hermano. Él va a recompensar nuestras obras. ¿Y debemos de qué? Debemos de perseverar en ellas por la fe, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, hermanos, porque hay recompensa por ello. Ahora, veamos lo que dice los motivos del creyente ante Dios. Las intenciones del corazón van a ser evaluadas. Mateo 6, del 1 al 6, te habla acerca del Sermón del Monte. Y habla cómo Dios recompensa los motivos de los creyentes. El por qué hacen las cosas. En Mateo 6, del 1 al 6, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, que lo hagas simplemente por orgullo, para que te vean como un hombre fiel, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis ¿qué? Recompensa. Mira que no está hablando de la vida eterna, de recompensa. Vas a perder tu recompensa y lo estás haciendo por orgullo. De vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, o sea, para llamar la atención a los hermanos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, como le había hablado, ¿verdad? La recompensa era el alarde de los hombres. ¡Ay, qué dador es!, ¿no? Pero dice allí, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. El problema es que lo hacían para ser vistos de los hombres. Y dice allí, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Pues todo el mundo decía, ay, qué tan piadoso ese hombre, ¿no? Ahora mira lo que dice aquí, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto o tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos muy claramente que aún el orar, hermanos, es una buena obra delante de Dios, porque estás dependiendo por la fe en Él. Estás depositando toda tu confianza, toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y eso le fascina al Señor, porque Él va a recompensar tu fe. Miren lo que dice 1 Corintios 4:4. 1 Corintios 4:4. Dice así, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Pablo decía, yo sirvo al Señor de conciencia clara, de fe para Él. Y nadie me juzgue, porque el que me juzga es el Señor. ¿Y cuándo? El día del tribunal de Cristo, juzgará la obra que Él ha hecho. Y Colosenses 3, del 23 al 25. Colosenses 3. Y vemos allí del versículo 23 al 25.
Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón. Es lo que quiere, la intención sincera tuya de corazón, del creyente. Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa singular de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabemos que nosotros ya tenemos herencia, tenemos vida eterna, todos los creyentes en el momento de la justificación. Debemos de recordarnos siempre eso, hermanos, que es la gratitud la que produce en nosotros buenas obras, hermanos. Mira lo que dice el 25. Mas el que hace injusticia, hablando de los creyentes, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Sí? El Señor disciplina también a los creyentes aquí en la tierra. Si usted agarra a hacer injusticia, hermano, si se va y se emborracha y se estrella, ¿qué pasa? Puede que se muera, hermano. ¿Sí? O puede que le ocurra que el Señor le quite la vida. Se agarra a pecar y le quita la vida física. No la vida eterna, sino la vida física. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Cayeron muertos, ¿verdad? Por dárselas de los dadivosos. Para ganarse el aplauso ¿de quién? De la iglesia. Pero no me ganaron ningún aplauso en la iglesia. El Señor se los llevó para el cielo antes de tiempo, ¿verdad? Y entró gran temor en la iglesia. O sea, el Señor quiere que sirvamos de corazón. Eso es lo que Él quiere, hermanos, ¿verdad? Hay veces que contristamos al Espíritu Santo cuando no caminamos según el Espíritu. Cuando dudamos de Él, estamos todos angustiados y el Espíritu Santo se contrista, hermano. Obviamente, en ese momento no estamos agradando al Señor. Él quiere estar gozoso, que nosotros confiemos en Él plenamente. Mire lo que dice el número 7. La salvación determina el destino eterno del creyente. Primera de Juan 5, del 11 al 13. Vamos allí. Primera de Juan 5, del 11 al 13. Nos dice: y este es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, tiempo presente, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, si usted ha creído en Él, tiene vida eterna, aquí ahora. Su destino está seguro en el cielo. Ahora, por otro lado, en las recompensas determinarán la función o privilegio del creyente en el cielo. Si en la salvación Dios nos da acceso al cielo, al creyente en las recompensas va a determinar la función o privilegio que tú tendrás en el cielo. Filipenses 3, del 11 al 14. Vamos allí. Filipenses 3, del 11 al 14. Dice así: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, este es Pablo, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿a dónde? A lo que está delante. Prosigo la meta, al premio, ahí está la recompensa, del supremo llamamiento de Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces muestra muy claramente que Pablo no se dejaba intimidar o desmotivar por su pasado. Él prefería ¿qué? Dejarlo atrás y proseguir ¿a dónde? A la meta. Si tú estás desanimado, te has dado cuenta que no estás sirviendo bien al Señor como creyente, haz lo mismo que Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Por qué lo podemos olvidar? Porque Dios lo olvida cuando tú, hermanos, te das cuenta que Él ya te ha perdonado tus pecados, que tú ya has confesado ese pecado ya como creyente. Olvídalo, porque el Señor ya lo ha olvidado. Por ese pecado también murió Cristo. Él no solamente murió por tus pecados siendo incrédulo, sino también los pecados que tú has hecho como creyente. Entonces, ánimo, prosigue a la meta, hermano. Prosigue al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Segunda de Pedro 1:11, mire lo que dice. Segunda de Pedro 1:11. Dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que cuando tú ocupas tu fe y le añades a la fe lo que tú necesitas, ¿verdad? La palabra de Dios dice ahí claramente
que cuando tú añades a la fe virtud, versículo 5, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, dice esta palabra que si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque mucho creyente tropieza y cae, porque simplemente no le está añadiendo a la fe afecto fraternal, dominio propio, paciencia y todas estas cosas. O sea, hermano, vale la pena, porque el Señor te va a galardonar por eso, hermano, y te va a ayudar en la prueba presente. Número 8, la salvación concede de que el creyente sea aceptado delante de Dios. El Evangelio no es tú aceptando a Cristo, es Cristo aceptándote a ti tal cual como eres, con pecado y todo en la cruz. Mi pregunta, ¿lo has creído? ¿Te has apropiado por la fe de esa salvación? Él ya hizo una obra completa por ti en la cruz. Mira lo que dice Efesios 1:6. Efesios 1:6. Dice que somos salvos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Cristo ya murió por el pecado de todo el mundo, pero únicamente aquellos que creen en Él son salvos. Los demás no. Porque tiene que haber una transacción. Cuando la persona pone su fe en Él, Jesús le ha limpiado todos sus pecados y su justicia en su resurrección es imputada a la cuenta del creyente, ¿verdad? Para ser justificado por la sola fe en Cristo. Pero si no, la transacción no se lleva a cabo, y al contrario, el sacrificio de Cristo se le contará en su contra en el día del juicio final del gran trono blanco. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros sepamos, hermanos, que somos salvos por la sola fe en Cristo, porque hemos sido aceptados delante de Él. Amén. Hemos sido aceptados delante de Dios. Ahora, por otro lado, en las recompensas, estas reflejan en el creyente que la vida del creyente después de la salvación fue agradable a Dios. 2 Corintios 5:9, vamos allí. Dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién? Al Señor. En toda ocasión, Él procuraba ser agradable al Señor. Y vimos que la única manera de ser agradables al Señor es caminando por la fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y lo vimos en Hebreos 11:6, ¿no? Número 6, este es el último punto. La salvación resultará en alabanza a Dios. Apocalipsis 5. Y vemos una escena aquí en donde la iglesia está en el cielo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que representan la iglesia en el cielo, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9 nos muestra que es la iglesia en el cielo. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, los sellos de los juicios de Dios sobre la tierra para el mundo incrédulo. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿De qué? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Está la iglesia en el cielo. Amén. Después del rapto. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué está en futuro reinaremos? Porque después del rapto, después de 7 años de tribulación, vamos a bajar con Cristo y nosotros reinaremos con Él en el milenio, junto con la nación de Israel creyente, ¿verdad? ¿Y qué nos dice allí? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres que vivientes, y de los ancianos, simbolizando que la iglesia de Dios, y su número era millones de millones, que decían a gran voz al Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder. ¿Qué dice allí?
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y luego lo dice, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos, representando a la iglesia en el cielo, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces estos 24 ancianos, representando a gente de toda tribu, lengua y nación, la iglesia en el cielo, adorando al Señor. Nuestra salvación traerá alabanza a Dios en el cielo. Amén. Ahora, por último, como número 9, las recompensas resultarán en alabanza a Dios también en el cielo, porque allá vamos a ser recompensados en el tribunal de Cristo, los creyentes. Apocalipsis 4, del 9 al 11, miren lo que dice. Ya sabemos que los 24 ancianos representan ¿quién, hermanos? La iglesia. Ahora miren lo que hacemos nosotros con la recompensa que Él nos da, ¿sí? Resultarán en alabanza a Dios. Y estas recompensas están simbolizadas en coronas que están sobre los ancianos o la iglesia de Dios. Apocalipsis 4, del 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que representan la iglesia se postran delante del que está ¿qué? Sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus ¿qué? Sus coronas, sus recompensas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces vemos claramente que la iglesia en el cielo, ninguno de nosotros va a adquirir una corona para lucirse, sino al contrario. Tenemos la corona, ¿para qué? Para traerle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque en realidad cada vez que nosotros hicimos una obra aquí en la tierra, en su nombre, fue porque permitimos que Él por la fe obrara a través de nosotros. Y por eso cada uno de nosotros se quita su corona y se la devolvemos a Él, porque Él es digno de honra y de gloria. Fue Él a través de nosotros que puso el querer como el hacer de su propia voluntad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Espero que les haya gustado el estudio. Vimos la diferencia entre la salvación y las recompensas. ¿Habrá una persona aquí que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo? ¿Será que usted no sabe qué pasará con su vida después de la muerte? ¿Está completamente seguro, 100% seguro de que el día que usted muere va para el cielo ahorita mismo? Si no es así, hoy puede poner su confianza en la obra consumada de Cristo en la cruz, que hace 2000 años murió por sus pecados, resucitó entre los muertos, y con su sangre, cuando Él dijo consumado es, pagó por completo toda tu deuda ante Dios el Padre, para que ya no seas más un incrédulo, sino un creyente, para que te apropies por la fe en Jesucristo la salvación de Dios, para que puedas ser salvo. Lo único que debes de hacer es creer que Cristo murió personalmente por tus pecados y que resucitó entre los muertos. Y así de esa manera recibirás la vida eterna aquí ahora, por la sola fe en la obra consumada de Cristo únicamente. ¿Habrá una persona así aquí hoy? No lo sé, pero allí, en el silencio de su corazón, usted pone su fe en la eficiente obra de Cristo. Y Cristo le perdonará, hermanos. Usted recibirá el perdón de Dios gratuitamente por su gracia, porque Él ya se sacrificó y ya pagó por completo en la cruz por usted. Y su destino puede cambiar de la incertidumbre a la certeza de la vida eterna, simplemente por fe, si usted cree en su gracia, ¿verdad? Ahora, hermanos, como creyentes, ¿estamos nosotros haciendo lo que estamos haciendo por la fe en Jesucristo? ¿O lo estamos haciendo porque nos toca? Si lo estamos haciendo porque nos toca, no estamos permitiendo que Dios haga la obra a través de nosotros. No estamos caminando por fe. Estamos edificando sobre el fundamento que es Cristo, pura madero, heno y hojarasca.
Pero si usted está caminando por fe, hermanos, y estás creyéndole a Él, estás permitiendo que Él haga la obra a través de ti, entonces estás construyendo sobre el fundamento que es Cristo, de que oro, plata y piedras preciosas. Y sabes una cosa, tú sientes que es el Señor el que te está sosteniendo en la prueba, que es el Señor el que está haciendo la obra a través de ti, y tú te gozas juntamente con Él. Amén. Entonces, hermanos, es importante que nosotros caminemos por la fe, que no pierdan la confianza en el Señor. Acuérdense que Él dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. La salvación no depende de nuestra fidelidad, pero sí el gozo. Sí el gozo, hermano, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por darnos una salvación tan grande en el Señor Jesucristo, Señor. Padre, gracias también por las recompensas que tú nos das a nosotros como creyentes. Somos indignos aún de ser recompensados, Señor. Al fin y al cabo eres tú que haces la obra a través de nosotros. Todo lo que hacemos nosotros es el caminar por la fe. Fuimos salvos por fe y para fe, como dice Romanos. El justo por la fe vivirá. Padre, yo te pido que tú ayudes a la iglesia, a cada uno, a hermano y hermana, a los que están salvos, que ellos se analicen a sí mismos las intenciones de su corazón, que se den cuenta si realmente están caminando por la fe o están caminando por obra, Señor. Porque cuando caminamos por fe nos vemos haciendo las obras de Dios, pero cuando caminamos en nuestra propia justicia, Señor, pues la vida cristiana se nos hace pesada, obligatoria, y no tenemos gozo, Señor. Pero queremos, Señor, que realmente cada uno de nosotros se analice a sí mismo, Señor. Porque tú eres fiel, tu amor nos lleva nuevamente al arrepentimiento, al cambiar nuestra manera de pensar y nuevamente a seguir caminando por la fe. Yo te pido, si hay alguno aquí que ha caído y está desmotivado y siente como que ya no se puede restablecer, que sepa que 7 veces cae el justo, pero tiene quien lo levante, el Señor Jesucristo. Él permanece fiel. Y que haga como Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. No hay razón por quedarnos así. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Te pedimos, pues, te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.